Las calles de Tokio estaban desiertas, excepto por algunas luces de los postes y letreros de neón parpadeando en tiendas 24 horas. Yuki, envuelta en un abrigo grueso con un pañuelo alrededor del cuello, caminaba hacia una pequeña tienda de conveniencia. El frío aire de la noche atravesaba sus ropas, y el sonido de sus pasos resonaba en el pavimento mojado. El olor a asfalto húmedo se mezclaba con el aroma de café caliente que salía de la tienda, mientras la ciudad silenciosa y desierta traía una sensación de calma antes del caos diario. Al entrar, el sonido de la campana de la puerta rompió el silencio. Ella tomó una botella de agua y un paquete de galletas, pero dudó al notar un sobre marrón en el suelo, medio oculto detrás del mostrador. El empleado, un hombre de mediana edad con ojos cansados, negó con la cabeza cuando ella preguntó si el sobre pertenecía a alguien. Yuki lo guardó en el bolsillo, intrigada por el sello desgastado con el dibujo de una antigua fuente. En casa, bajo la luz tenue de un lámpara de mesa, abrió el sobre. Dentro había una foto desvanecida de la Fontana di Trevi y una nota escrita a mano. El agua nunca miente, pero los deseos tienen un precio. La caligrafía era irregular, como si hubiera sido escrita a toda prisa. En el reverso de la foto, había coordenadas geográficas y una fecha, 23 de septiembre de 1943. Yuki pasó la noche investigando, tratando de conectar la fuente con eventos históricos de esa época. Encontró registros de un bombardeo aliado cerca de allí, pero nada específico sobre el monumento. Alrededor de las 3 de la madrugada, encontró un mensaje cifrado en un foro en línea mencionando un artefacto enterrado bajo las ruinas del templo de Venus cerca de la fuente. La conexión era frágil, pero suficiente para hacerla reservar un vuelo a Roma en la mañana siguiente. En el aeropuerto de Fiumicino, Yuki conoció a Luca, un arqueólogo italiano que respondió a un anuncio vago que ella publicó horas antes. Llevaba una carpeta de cuero gastado y tenía una expresión escéptica disimulada. ¿Realmente crees que esto no es un desperdicio de tiempo?, preguntó, señalando la foto del monumento. Yuki no respondió. Fueron al centro histórico, donde el sol de la tarde proyectaba largas sombras en las estatuas de la Fontana di Trevi. Luca explicó que el templo de Venus estaba a menos de 1 kilómetro de allí, pero las ruinas estaban cerradas para reformas desde hacía años. Oficialmente, añadió con una sonrisa irónica. Al atardecer, escalaron un muro bajo y entraron en el lugar, ignorando los avisos de peligro. El suelo estaba cubierto de piedras sueltas y restos de columnas. Fue entonces cuando Luca tropezó con algo metálico, una pequeña caja de música polvorienta con una llave oxidada atada a una esquina. Cuando la enrollaron, una melodía desafinada llenó el aire, una versión distorsionada de Bella Ciao. Yuki la reconoció inmediatamente. Era la misma melodía que su abuela solía cantarle cuando era niña. La coincidencia la hizo temblar. Luca examinó la caja y notó inscripciones en latín en la parte inferior. Agua del destino, espejo del alma. Mientras anotaban los símbolos, un hombre de negro los observaba desde lejos, hablando bajito al teléfono. Al día siguiente, Yuki y Luca fueron al archivo secreto del Vaticano, donde un funcionario anciano, tras largas negociaciones, les permitió consultar documentos del siglo XVIII. Entre registros de donaciones e inventarios, encontraron mención a un recipiente de 3 llaves vinculado a rituales paganos para alterar el destino. La descripción coincidía con la caja de música, excepto por un detalle. El artefacto original debía tener 3 cerraduras, no solo una. Al salir, vieron al mismo hombre de negro conversando con un guardia. Aquella noche, decidieron probar la caja. Llenaron un tazón con agua de la Fontana di Trevi y colocaron el objeto dentro de ella. La música, antes desafinada, sonó clara y armónica, y el agua comenzó a formar patrones geométricos en su superficie. Yuki vio imágenes fugaces. Su madre, fallecida hace años, sonriendo en un jardín, Luca más viejo sosteniendo un libro antiguo, una figura oscura en un pasillo de piedra. Cuando intentó tocar el agua, una dolorosa punzada recorrió su brazo, y retrocedió asustada. Luca sugirió que la caja podría ser algún tipo de dispositivo de comunicación o proyección, tal vez relacionado con teorías cuánticas sobre el agua como medio de almacenamiento de información. Pero Yuki sabía que había algo más. Aquella noche, soñó con la fuente seca, sus aguas reemplazadas por arena, y una voz susurró: «El pacto exige un espejo». El tercer día, siguieron las coordenadas del sobre hasta un almacén abandonado en las orillas del Tíber. Allí encontraron una réplica perfecta de la Fontana di Trevi en miniatura, tallada en mármol negro.
Debajo de la base había un compartimento secreto conteniendo un diario del siglo XIX. Las páginas describían experimentos con el agua de la fuente usada para alterar memorias e influir en eventos futuros. El autor mencionaba un sacrificio necesario para activar el poder total del artefacto, un reflejo verdadero, un alma entregada a cambio de un deseo. Yuki comprendió que la caja de música era la primera clave, la fuente en miniatura la segunda, y el espejo probablemente el tercer elemento, faltante. Mientras discutían, el hombre de negro apareció, acompañado por dos seguridad. Se presentó como Valerio, representante de una organización que monitorea artefactos históricos peligrosos. No tienen idea de lo que están tocando, dijo, extendiendo la mano hacia la caja. Yuki retrocedió. Valerio suspiró. El agua de la fuente puede reescribir realidades, pero siempre cobra un precio. Todo deseo realizado quita algo a quien lo hace. Yuki pensó en su madre y en el vacío que aún sentía, incluso después de tantos años. Se preguntó si valdría la pena revelar, incluso si eso significaba perder parte de sí misma. Luca, por otro lado, veía la oportunidad de resolver un misterio científico sin precedentes. Mientras el sol se ponía, la fuente en miniatura comenzó a vibrar y el agua en el tazón que Yuki llevaba rebosó, formando runas en el suelo. Valerio se acercó, pero Yuki, en un impulso, lanzó la caja al agua. La melodía retumbó alta y distorsionada, y por un momento todas las sombras en el almacén se alargaron, como si estuvieran observando. Cuando la música cesó, la caja había desaparecido y Yuki sintió una extraña ligereza, como si algo dentro de ella hubiera sido liberado. Luca miró el espacio vacío, pensativo. Tal vez el verdadero misterio no sea lo que hace la fuente, sino lo que estamos dispuestos a perder para descubrirlo. Yuki no respondió. Guardó el diario en la bolsa y salió, sin saber si había tomado la decisión correcta. El eco de la melodía aún flotaba en el aire cuando Yuki y Luca dejaron el depósito. El agua en el tazón, ahora quieta, parecía guardar secretos. Valerio lo siguió en silencio, manteniendo distancia, pero su presencia era una sombra constante. Aquella noche, en un pequeño hotel cerca del Panteón, Yuki hojeó el diario del siglo XIX, traduciendo fragmentos con la ayuda de Luca. Las páginas hablaban de un ritual donde el agua de la Fontana di Trevi era usada para escribir nuevos destinos, exigiendo un sacrificio, un fragmento del alma del usuario atrapado en un objeto reflectante. Un espejo, murmuró Luca, conectando las piezas. El tercer elemento debe ser un espejo antiguo, tal vez vinculado a la propia fuente. Yuki recordó la estatua de Neptuno en el extremo norte de la fuente, sosteniendo un espejo de bronce corroído por el tiempo. A la mañana siguiente, regresaron al monumento antes del amanecer, cuando el lugar estaba vacío. El espejo de Neptuno estaba agrietado, pero aún reflejaba una imagen distorsionada. Al tocar la superficie, Yuki sintió una corriente eléctrica recorrer su brazo y, por un instante, vio a sí misma en un vestido del siglo pasado, rodeada por figuras que no reconocía. Luca, analizando la base de la estatua, encontró una inscripción casi borrada: lodado al agua, el agua devuelve multiplicado. Mientras discutían el significado, Valerio apareció, esta vez sin los seguratas. «Están jugando con algo más grande que ustedes», dijo él, su voz más cansada que amenazadora. «Cada persona que intentó usar este poder terminó desapareciendo o peor». Mostró fotos antiguas de personas asociadas a los artefactos: un científico del siglo XIX encontrado muerto en un río, una mujer que desapareció después de escribir sobre oír voces en el agua. Pero Yuki no retrocedió. ¿Y si pudiéramos romper el ciclo? ¿Usar la caja, el espejo y la fuente para redirigir el precio? Valerio rió sin humor. El precio no es negociable. Es un intercambio directo. ¿Quiere revivir a su madre? Perfecto. Pero algo en usted va a morir en el proceso. Tal vez su memoria, su identidad o algo que ni siquiera sabe que tiene. Ignorando el aviso, Yuki y Luca siguieron hacia la Basílica de San Pedro in Vincoli, donde un monje anciano les contó sobre un relicario robado durante la Segunda Guerra Mundial, un espejo de obsidiana usado en rituales paganos, supuestamente capaz de capturar reflejos del alma. El relicario, según rumores, estaba escondido en una cámara subterránea bajo la basílica. A medianoche, con la ayuda de un mapa dibujado por el monje, descendieron por un pasaje estrecho detrás del altar. El aire estaba húmedo, y el sonido del agua goteando llenaba el túnel. Al final,
Encontraron una sala circular con paredes cubiertas de mosaicos que describían escenas de sacrificio. En el centro, sobre un pedestal de piedra, estaba el espejo de obsidiana, su superficie opaca y fría. Al tocarlo, Yuki vio nuevamente a la figura oscura del depósito, esta vez más clara. Era una mujer de vestidos oscuros, sosteniendo una réplica de la caja de música. Ella fue la primera, susurró la voz del sueño anterior. Ella pagó el precio, pero no cumplió el pacto. Antes de que pudieran reaccionar, el pasaje detrás de ellos se derrumbó, bloqueando la salida. La única luz venía del espejo, que ahora brillaba con un tono azulado. Luca, examinando las paredes, notó que los mosaicos cambiaban conforme la luz del espejo incidía sobre ellos. «Es un mapa», dijo. «Muestra cómo combinar los tres elementos». Reluctante, Yuki posicionó la caja de música frente al espejo. El agua del tazón que llevaba comenzó a girar en espiral, y la melodía de la caja resonó en armonía con el sonido ambiental. La figura desapareció, pero Yuki sintió una leveza extraña, como si algo dentro de ella hubiera sido liberado. Miró a su alrededor, tratando de entender lo que había ocurrido. El mundo parecía más claro, pero también más vacío. Luca, a su lado, parecía estar en un estado de shock, como si estuviera tratando de procesar todo lo que había vivido. Caminaron en silencio, los fragmentos del espejo pesando cada vez más en su bolsa. Aquella noche, Yuki regresó al hotel y abrió el diario del siglo XIX, leyendo las páginas con atención. Las palabras parecían ecostrar en su mente, como si estuvieran vivas. Percibió que el agua de la Fontana di Trevi no era solo un símbolo, sino una fuerza antigua, conectada a secretos que iban más allá del tiempo. La caja de música, el espejo y el diario eran partes de un todo, y ahora ella formaba parte de ese ciclo. Pero ¿qué había perdido? ¿Y qué aún podía ganar? Al día siguiente, decidió dejar Roma. Sabía que no podía quedarse, pues el pasado la llamaba y el futuro parecía incierto. Antes de partir, colocó los fragmentos del espejo en la Fontana di Trevi, como si quisiera devolver algo que no le pertenecía. Al hacerlo, sintió una ola de calor recorrer su cuerpo, y por un instante, vio a su madre sonriendo en el reflejo del agua. Cuando la imagen desapareció, supo que el viaje había terminado, o tal vez, hubiera apenas comenzado.